Buenas. Sí, continuando acá con la clase número 4, que Dios nos va a decir sobre la creación de Dios. Vayamos a Isaías 45:18, donde Dios dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no lo creó en vano, sino para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro, dice el Señor. Vayamos a Génesis 1:1, donde el Señor nos va a llevar al principio. Génesis 1:1, al principio de todo lo existente. Génesis 1:1. Y dice, 1:1 al 5. Génesis 1:1 al 5 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ese fue el primer día. ¿Qué está creando Dios acá? ¿Cómo lo está creando Dios? ¿Qué materia usa para crear los cielos, la tierra y los demás elementos? ¿Qué hace para crear la luz? ¿Cómo dice que la ve? ¿Por qué le queda buena? ¿Qué nos dice eso de Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué nos habla de Él? ¿Qué nos habla de Él al hablar y hacer? ¿Qué nos dice de su palabra? El versículo 5 habla de un día. ¿Será ese primer día como el día de hoy? ¿Será un día de 24 horas? Ese Dios que nos cuenta cómo hizo todo, ¿podrá hacer todo en un día? ¿Todo lo que dice ahí? ¿Será un día de 24 horas o será que en aquel tiempo era diferente el tiempo? ¿Para quién es el tiempo? Vayamos a Hebreos 11:3. Hebreos, están en el Nuevo Testamento. Hebreos 11:3. Filemón, Hebreos 11:3. Por la fe, dice el Señor, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosa visible. Ahora, ¿cómo debemos entender lo que Dios está haciendo acá? Según el verso 3 de Hebreos 11. ¿Cómo debemos de entender la creación? Vayamos a Génesis 1:6 al 8. Génesis 1:6 al 8. Génesis 1:6 al 8. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando acá? ¿Qué nos está mostrando? Hagamos un dibujo, un esquema de lo que está diciendo Dios en Génesis 1, del 1 al 5,
y unámoslos del 6 al 8, Génesis 1, 6 al 8, y hagamos un dibujo literal de lo que Dios nos está mostrando aquí. Primeramente dice, Dios hizo en un día, y el segundo día Dios crea. Del 6 al 8 es el segundo día. Ahora, ¿cómo Dios crea todo? Leamos del 1 al 5 primero. En el principio, hay un principio, Dios crea los cielos y la tierra. ¿Crea cielos? ¿Qué implica cielos en plural? Lo que vemos, el espacio. Dice que crea, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, crea la luz, y hubo la luz, y separó la luz de las tinieblas. Del 6 al 8, y dice que vio Dios que era bueno. A las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana, y fue la tarde y fue la mañana. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que fue la tarde y fue la mañana? ¿Qué tiene que pasar en la tierra como elemento que nos indique que está pasando un día? ¿Qué es lo que hace la tierra? En Hebreos 8, Dios dijo, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Leamos de 6 al 8 de Génesis 1. Entonces dijo Dios, haya expansión. ¿Qué es la expansión? En medio de las aguas. O sea que Él pone una expansión en medio de las aguas y la separa. Y pone agua arriba y agua abajo. Crea un espacio. Dice que fue la noche y fue la mañana. Una rotación. Está rotando la tierra. Está creando una expansión. Está poniendo agua arriba y agua abajo. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Hagan un dibujo, un esquema de lo que Dios nos está enseñando aquí. Vayamos a Génesis 2, 6 al 8. Recuerden que nosotros hacemos preguntas, que Dios pone las preguntas, y la respuesta a Dios solamente por la palabra de Dios. La respuesta está en la palabra de Dios, y la revelación es de Dios. O sea que Dios le tiene que revelar a cada uno de nosotros, a mí y a ustedes, lo que Él quiere decir. Porque el único que puede interpretar la palabra es Dios mismo. El único que cuenta la historia es Dios mismo. Es su historia. Es la historia de Dios con respecto a la creación, la historia de Dios con respecto a los ángeles, la historia de Dios con respecto a todo lo creado. Génesis 2, 4 al 6. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. ¿A dónde nos lleva Dios? Según el verso 4. A la creación de los cielos y la tierra. Ahí dice, según el verso 4. ¿Había creado plantas Dios? ¿Y hierbas? ¿Había creado al hombre hasta ahí? En ese momento ya llovía, según lo que nos cuenta la historia de Dios ahí. ¿Cómo se regaba la tierra? Según lo que dice ahí. ¿Qué nos enseña de Él? Paremos, repitamos las preguntas y que Dios revele por su palabra. ¿Qué lo va a hacer? Es una cosa de Él. Ok, vayamos a Génesis 1, 9 al 13.
Génesis 1,